Hoy vamos a meternos de lleno en la vida de un hombre que, bueno, no solo cambió la física, sino que reescribió las reglas de la realidad. Niels Bohr. Totalmente. Y para esta charla tenemos una base increíble, unos textos de los físicos Leopoldo García Colin, Marcos Mazzari y Marcos Moschinsky. La idea es entender no solo sus logros, sino cómo su vida se mezcla con todo el siglo XX. Es que la figura de Bohr es fascinante por eso, es como un puente. ¿Un puente? ¿Entre qué exactamente? Pues entre la física de siempre, la de Newton, ¿sabes? Un universo predecible, como un reloj, y el nuevo mundo cuántico, un sitio rarísimo, probabilístico, que va contra toda intuición. Claro, pero es que su historia no son solo ecuaciones, es un drama humano con dilemas morales, que tuvo un papel crucial en la historia mundial. Pues empecemos por ahí, por el hombre. Antes del mito, ¿quién era Niels Bohr? Pues mira, los textos nos dicen que nació en Copenhague en 1885, en un ambiente que casi parecía... Predestinado. Su padre era catedrático, su madre de una familia judía muy potente en la banca, en la política. No es mal comienzo, ¿no? Creció en una casa donde el debate intelectual era, el día a día. Y eso, claro, forja una mente muy curiosa. Y después del doctorado hace un movimiento clave. La jugada de su vida, sí. Se va a Manchester. A trabajar con Ernest Rutherford, que en ese momento era, una estrella del rock de la física. Pero, ¿qué pasaba en ese laboratorio para que todo cambiara? Es que Rutherford acababa de crear un problema maravilloso. ¿Un problema? Sí, había propuesto su modelo del átomo, ese que todos recordamos del cole, el sistema solar en miniatura. El núcleo en el centro y los electrones girando. Suena lógico. Parecía lógico, pero tenía un fallo, catastrófico. Según la física de la época, ¿Y cuál era el fallo? pues que un electrón girando es una carga eléctrica que se acelera y debería emitir energía sin parar. Vale. Al hacerlo, perdería velocidad y caería en espiral contra el núcleo, en una fracción de segundo. Espera. O sea, que la teoría de la época decía que los átomos no podían existir. ¿Que tú y yo no deberíamos estar aquí? Exacto. Que todo el universo debería haberse colapsado. Un problemilla, sí. Un problema monumental. Y justo en ese callejón sin salida aparece un joven danés, Niels Bohr. Y su genialidad fue ver que no había que retocar el modelo. Sino cambiar las reglas del juego. Eso es. Cogió la idea de Rutherford y la mezcló con el concepto de cuánto de energía de Max Planck, que por entonces era casi una herejía. Y aquí es donde la historia da un giro increíble. En 1913, Bohr publica su modelo atómico, con una idea que lo cambia todo. Las órbitas cuantificadas. Exacto. Es una idea que dinamita los cimientos de la física. La mejor analogía es pensar en una rampa frente a una escalera. A ver, Para la física clásica, un electrón podía estar en cualquier sitio, como en una rampa lisa. Bohr dijo, no es una rampa, es una escalera. un momento, eso suena a locura. ¿Me estás diciendo que el universo a ese nivel tiene como zonas prohibidas? ¿Sitios donde un electrón simplemente no puede estar? Pues sí, chocaba frontalmente, con todo. Era radicalísimo. ¿Y qué significaba eso en la práctica? Que los electrones solo pueden existir en unos peldaños de energía muy concretos. En el peldaño 1 o en el 2, pero jamás en el 1,5. Vale. Y esta idea, que parece tan rara, tenía una consecuencia espectacular. ¿Cuál? Que cuando un electrón salta de un peldaño alto a uno bajo, libera esa diferencia de energía. Y lo hace emitiendo un paquete de luz, un fotón, con un color exacto. Ah, y eso explica los espectros de emisión. Bingo. Esas líneas de colores como un código de barras de luz para cada elemento. Precisamente. Nadie sabía por qué el hidrógeno solo emitía luz en unas frecuencias muy concretas. El modelo de Bohr lo clavó. Cada línea de color era un electrón saltando entre dos peldaños. Fue una confirmación tan bestia que le dieron el Nobel en 1922. Y con razón. De repente, un misterio de décadas quedaba resuelto. O sea que el gran cambio de mentalidad es que la naturaleza en lo más profundo no es continua. Funciona a saltos. ¿A cuántos? Exacto. Bohr no solo arregló un modelo, nos dijo que las reglas del universo eran completamente distintas a lo que intuíamos. Abrió la puerta a un mundo rarísimo. Un mundo donde las partículas también son ondas y donde la realidad parece depender de si la miras o no. Y él se convirtió en el guía, en el filósofo de toda esa nueva generación de físicos que se atrevió a cruzar esa puerta. Es increíble cómo una idea sobre un átomo escala tan rápido.
Y no se detuvo ahí, ¿verdad? Después de los electrones, su atención se fue a un sitio más pequeño aún, el núcleo. Así es, y de nuevo lo abordó con una idea sorprendentemente intuitiva. En 1933 propuso la hipótesis de la gota líquida. La gota líquida. Sí, en vez de ver el núcleo como un saco de canicas, lo imaginó como una gota de líquido, que puede vibrar, deformarse. Espera, y ese modelo tan simple, el de una gota, fue la base para entender cómo partir un átomo de uranio, para la fisión. Exactamente esa. La idea era que si golpeas a esa gota con un neutrón, la haces vibrar tan fuerte que se estira y se parte en dos. La fisión nuclear. Y su modelo explicaba por qué el uranio 235 era tan especial para esto. Que según los textos es el único que puede mantener una reacción en cadena. ¿Por qué? Porque cuando esa gota de U235 se parte, no solo libera una energía brutal, sino que escupe 2 o 3 neutrones nuevos. Que a su vez golpean a otros núcleos. Y se produce un efecto dominó, explosivo, la reacción en cadena. Claro, y ahí está la diferencia entre un reactor nuclear y una bomba. Justo. El libro lo deja muy claro. Todo es una cuestión de control. En la bomba dejas que se desboque. Y en un reactor usas materiales como el boro o el cadmio, que son como esponjas de neutrones. Absorben los que sobran y controlas la reacción para sacar energía poco a poco. Pero claro, para todo esto necesitas U235. Y aquí los documentos señalan el gran problema. En la naturaleza, es una aguja en un pajar. Apenas el 0,72%. El resto es U2,8, que no sirve, Y de ahí el concepto de enriquecimiento del uranio. que sigue siendo un tema geopolítico de primera hoy en día. Es un proceso dificilísimo y es la barrera que separa tener uranio de poder construir un arma nuclear. Y toda esta ciencia, que nació de la curiosidad pura, de repente choca de forma brutal con la historia. Estamos en 1943, Dinamarca ocupada por los nazis. Bohr, por su ascendencia judía, está en peligro. La situación era insostenible. La policía alemana iba por él. Su huida, vamos, es de película de espías. ¿Cómo fue? La resistencia danesa lo sacó del país en un barquito de pesca hasta Suecia, y desde allí voló a Inglaterra en la bodega de un bombardero. Casi muere por falta de oxígeno. Una vez a salvo, su destino es Estados Unidos, a un lugar secreto en el desierto, Los Álamos. Se unió al proyecto Manhattan. Y aquí está la gran paradoja de su vida. El hombre que desveló los secretos del átomo ahora usaba ese conocimiento para construir el arma más terrible de la historia. ¿Y por qué? ¿Cuál era su motivación? El miedo, un miedo atroz a que los científicos alemanes, que eran brillantes y algunos habían sido alumnos suyos, como Heisenberg. Construyeran la bomba primero. Exacto. Para él, la única pesadilla, peor que los aliados tuvieran la bomba, era que los nazis la tuvieran antes. Era una carrera desesperada. Entonces, si miramos atrás, ¿cuál es el balance? ¿Cómo procesamos el legado de un hombre así? Su legado es tan dual como la propia materia cuántica. Después de Hiroshima, Bohr quedó destrozado. Vio el poder que había ayudado a liberar y dedicó el resto de su vida a intentar controlarlo. Se convirtió en una especie de estadista de la ciencia. Y con acciones muy concretas, como señalan los textos. Cierto. Se movió en las más altas esferas, abogando por un control internacional de la energía nuclear. Fue clave en la creación del CERN en 1952. Un laboratorio para que científicos de naciones que se habían estado matando colaboraran en paz. Y en 1955 organizó la primera conferencia de Átomos para la Paz, para buscar usos beneficiosos de esa tecnología. Esto nos lleva a la gran pregunta sobre la responsabilidad del científico, ¿no? Donde acaba la búsqueda del saber y empieza la obligación de pensar en las consecuencias. Bohr es la encarnación de ese dilema. La primera mitad de su vida en la torre de marfil de la física teórica. La segunda en el fango de la política internacional, lidiando con las implicaciones de su propio trabajo. Demuestra que el conocimiento, a partir de cierto punto, deja de ser neutral. Totalmente. Y mientras él lidiaba con esa carga, la revolución que él empezó seguía su curso, transformando el mundo. Es verdad, los textos dan una lista de tecnologías que vienen de la cuántica, y es alucinante. Es que no son cosas raras. El mundo moderno funciona con cuántica. Los láseres de los supermercados. Los transistores y microprocesadores de cualquier teléfono u ordenador.
Todo es cuántica aplicada. Y la lista sigue. La química cuántica para diseñar fármacos, las resonancias magnéticas en los hospitales. Los microscopios electrónicos que nos permiten ver un virus. Fíjate, hasta nuestra comprensión de la biología. La forma en que entendemos cómo se unen las moléculas de nuestro ADN se basa en los principios que Bohr ayudó a crear. Que es un espectro increíble, desde la estructura de la realidad hasta el móvil que llevamos en el bolsillo. Es un viaje alucinante, sí. De la pregunta de ¿por qué no colapsan los átomos? A crear un arma que destruye ciudades y, a la vez, las herramientas de nuestra civilización. Y Bohr en el epicentro de todo. Su historia es la prueba de que no hay conocimiento inútil. La investigación más abstracta puede acabar teniendo las consecuencias más profundas y los dilemas éticos más complejos. Para terminar, me gustaría dejar una última imagen, una escena que las fuentes nos traen y que lo resume todo. Se trata de la obra de teatro Copenhague. Ah, sí. Gira en torno a un encuentro real y muy misterioso. El que tuvo lugar en 1941. Werner Heisenberg, el genio que lideraba el proyecto nuclear nazi, viaja a la Copenhague ocupada. Para visitar a su antiguo mentor y amigo, Niels Bohr. Se reúnen, pasean, y nadie sabe a ciencia cierta de qué hablaron. Y esa es la pregunta que nos queda flotando. ¿Qué se dicen dos gigantes de la física? Amigos convertidos en enemigos, en mitad de la guerra. ¿Habló Heisenberg de la moralidad de construir la bomba? ¿Quería sacar la información? ¿O quizá buscaba, no sé, absolución? Es un enigma que nos obliga a pensar en esa maraña que une ciencia, lealtad y ética en tiempos de guerra. Y es la pregunta perfecta para seguir dándole vueltas al inmenso y complicadísimo legado de Niels Bohr.